Sur Rock Sur, la historia del rock varelense contada por sus protagonistas. Quizás uno de los primeros mojones es la edición de La Balsa, ¿no? Lo que después a mediados de los 70 sería el Adiós sui generis también, ¿no? Esas explosiones que hacen que la música, en este caso, tome un envión, ¿no? Y una generación de jóvenes, adolescentes, toman como bandera eso, ¿no? Y pensemos que esos fines de los 60, principios de los 70, encuentra a estos chicos, además con la posibilidad de encontrar a los primeros protagonistas, ¿no? De tener el alcance de la conexión número 5, de Manal, todo eso los va marcando, ¿no? Como en algún momento dice Darío Medina, yo todo esto que estaba escuchando no sabía que estaba pasando, pero fue lo que me marcó, después se metió dentro del pensamiento de cada uno, ¿no? Y la escena va creciendo. Y lo que vamos a encontrar ahora son los primeros pasos hacia el momento histórico, digamos, que podríamos decir fundacional o emblemático del rock en Varela en esa primera década, que es la creación del festival Sur Rock Sur, ¿no? Fueron 3 ediciones, los protagonistas nos cuentan cómo empieza a surgir. Porque vos organizaste el primer recital, digamos, de rock en Varela. ¿Podemos decir? Y te digo, estaba Rubén Guito, sí, Camín como solista, Ángel Natural, los chicos de Euterpe, que después fueron Asteroide 27, una banda de Berazategui, sí, que me invitaron a tocar cuando hacían un recital ellos, yo como solista le hacía la gana. ¿Quién estaba en Asteroide? ¿Te acordás quién estaban? Yantorno. Sí. Enzo Yantorno, que Pablo Yantorno era compañera mía en la secundaria, era compañera mía. El Fakir, que después estuvo en Pomelo Galante. Mauricio cantaba. El Rata tocaba la batería. Eran todos de Berazategui. En realidad el único de Varela era el Enzo, después eran todos de Berazategui. Claro. Y el que quedó ahí, digamos, tocando fue el Fakir. El Fakir tocaba muy bien la viola, fue el violero de Pomelo Galante durante un montón de años. ¿Cómo llegás a las bandas? ¿Cómo las convocás? ¿O vienen solas y te piden tocar? ¿Cómo fue eso? Eso se fue armando por una cuestión de conocimiento también, por haber tocado así, no sé, en los fogones, o conocer, o ir a la casa de uno a tocar, ¿viste? Tener ese cierto grado de amistad con todo. Y nadie se animaba a hacerlo. Es como que todo el mundo hablaba, se podría hacer esto, pero nadie lo hacía, ¿entendés? Claro. Entonces yo me tiré a la pileta. El primero me fue mal, perdí. El segundo ya me fue mejor. El tercero ya hice unos buenos mangos. Vinieron los chicos de Trigo, que Trigo en ese momento estaban Trigo y Pastoral peleando la primacía de lo que era. Me te estoy hablando de que Trigo estaba a la altura de Pastoral. Después Pastoral tomó otro vuelo y Trigo quedó, viste, ahí un poco atrás, no trascendió. No tuvieron suerte con los temas que eligieron para grabar. Los chicos de Trigo se enojaron conmigo. El sonido era malo, no era bueno. No fue un buen sonido, ¿viste? No contribuyó nada musicalmente, fue una experiencia nada más. El segundo ya estuvo mejor, ya fue otra cosa. Al punto tal de que en un momento yo me di el placer de contratar a Lito Nevia, que era mi ídolo, y a León Gieco. En uno vinieron los dos, Lito Nevia y León Gieco. No se había hecho nada en la zona sur. O sea, fue el primer festival que se hacía en la zona sur en ese momento. Hasta ese momento lo único que se hacía era en Capital. El festival se hace justamente por eso, porque Alfredo había armado la banda, me convocó a mí para cantar, pero bueno, estábamos listos para tocar y no teníamos no tocar. No había lugar, los únicos lugares que había eran los clubes, las sociedades de fomento, y no te las prestaban o te la alquilaban, porque, bueno, tenían ese mito de que los rockeros hacían lío, como no teníamos dónde ir, Alfredo agarra un día y dice, mira, voy a armar un festival. Y yo pensé, digo, este se volvió loco, dice, porque armar un festival de la nada, así. Lo que pasaba era que él ya era conocido, y a él lo conocían en todo Varela, y se fue, empezó a tocar puertas, digamos, para conseguir sponsor, y al otro día vino con un croquis, que era como un programa, y un volante, y me dice, mira, acá ya tengo los tipos que van a auspiciar, y ahora estoy haciendo la lista de las bandas, tengo que confirmar 8 o 10 bandas que tienen que tocar todo el día. Ya tengo, dice, di la seña para
para el lugar, que era el gimnasio de Santa Lucía, el colegio de Santa Lucía. Bueno, fue así, o sea, lo organizé así. Cuando yo llegué al horario que me dijeron, lo vi lleno, eran 700 personas, 600 que habían pagado y 100, no sé. Y me dijo, vino, se abrazó conmigo y me dice, mira, nos salvamos, puedo pagar todo. Dice, con eso me doy por hecho. Era muy rudimentario, muy pobre, no había nada, el escenario lo armaron con los mismos bancos del colegio, pusieron unos tablones, hicieron el escenario y este muchacho había intercambiado publicidad con Casa de Alonso en Berazategui, que nos prestó 2 columnas con una consola era una potencia de 4 entradas, con 3 micrófonos. Eso lo cambiamos por publicidad. Y era todo lo que había, no había otra cosa. Se le da a Alfredo Gimbernot hacer los Rock Sur en el Santa Lucía, donde estaba Tino Rodríguez, que fue profesor mío, profesor de geografía, era Silvio Desi, pero él estaba en el Santa Lucía. Entonces arrancan los Rock Sur y yo era el Genius, mi banda era el broche de oro de cada año. Nosotros cerrábamos el festival de rock. O sea, se originó algo en tiempos que el rock no era bien visto, gracias a Tino Rodríguez, que creo que fue un visionario, aunque muchos después no lo querían. Hasta ahora no lo quieren, mucha gente no lo quiere. Claro. Tino Rodríguez, unido a Alfredo Gimbernot. Y a mí me parece que en el alma de lo musical fue Gimber. El concierto de Florencio Varela, las bandas que había, me acuerdo que había Visión de Paz, que era de un chico que uno de los que organizó, Simbernov, se llamaba, Simbernov. Era una mejor que la otra, eran bandas de Florencio Varela, que era una mejor, Genius, claro, donde tocaba Medina. Y me acuerdo que ese día tocó Lito Nevia, toqué yo, después tocó León Gieco y terminó el concierto. Y ya era de noche. Y cuando me bajo del escenario, vienen los organizadores y me dice, Omar, está toda la policía en la esquina esperándote. Entonces, el Santa Lucía tenía un gallinero que salía por atrás, que había montones de gallinas, y salí por ahí y me fui a la casa de la que era mi novia en esa época. Sur Rock Sur, la historia del rock varerense contada por sus protagonistas. Ahí escuchamos los testimonios, ¿no? Testimonios que se remontan a 50 años atrás, ¿no? Y tener la posibilidad de charlar con los verdaderos protagonistas. Uno puede identificarse, ¿no? Con todos esos momentos donde el rock siempre se ve interpelado y tiene que accionar. Cuando no hay lugares, el rock lo tiene que crear. Y en este caso, bueno, un grupo de jóvenes logran armar ese primer show, que en realidad fueron 3 recitales: 73, 74 y 75, ¿no? En el primer recital, en un momento, digamos, la figura protagónica es Paul Sendar, ¿no? Un cantante solista que en ese momento transitaba los canales de televisión y la escena del rock. Era ligado después a la obra musical Heart, ¿no? Y con bandas locales, ¿no? La banda más representativa, así que al estilo Papos Blues, que es Genius, la de Darío Medina, Visión de Paz, con Gimbernot y Rubén Guito, y después Omar Moreta, que es una especie de trovador solista, ¿no? Al mejor estilo Dylan o de ese modo. Y ahí encontramos también un abanico de propuestas musicales, ¿no, Jorge? O sea, dentro de toda esa escena, de lo poco que había, mucha variación. Sí, totalmente. Me gustaría detenerme en el personaje Potsenda, ¿no? Porque también, como Carlos Viso, de repente no es tan nombrado, dentro del rock argentino o dentro de esos inicios. Él empezó en el Club del Clan, recuerdo, como Perico Gómez, y tenían un tema muy conocido en ese momento, en esa época,
que se llamaba La Pollera Colorada. No sé si, bueno, era un tema no pop, pero medio cumbia, etcétera, etcétera. Luego del Club del Clan ya colaboró en el primer disco de Almendra, o sea, colabora con Spinetta en el 69. E incluso en el 71 recuerdo que él graba un tema de Spinetta y lo canta en inglés, ¿sí? Y ya en el 72 sí, él compone las canciones del musical, ¿no? Gear con Acuario y Deja que entre el sol, recuerdo que eran los temas emblemáticos. Y sí, realmente sigue, ¿no es cierto? Estoy muy asombrado, ¿viste? Esa mezcla de sensaciones que uno tiene, ¿no? Cuando escucha a esta gente que inició el rock y de repente uno piensa, ojalá que, ¿viste? Que esté presente de nosotros con tantas bandas de chicos, incluso de Varela también, se está armando, ¿no es cierto? Como una, digamos, como un ambiente, ¿no es cierto? De resistencia, que creo que es lo que necesitamos. Y en ese momento el rock era eso, ¿no? Esos inicios eran de resistencia, así que... Tener como objetivo también y como premisa llegar a la figura número uno del rock de ese momento, que es ni más ni menos que Lito Nebbia, ¿no? Ellos habían nacido escuchando y sintiéndose identificados con la balsa, y tener la posibilidad de traer al creador, ¿no? Uno de los creadores de esa canción a su propio festival, ¿no? Y compartir escenario. Vamos a escuchar los testimonios de cómo fue llegar a Lito Nebbia, ¿no? En ese momento. Y te cuento la historia de Lito Nebbia. A mí me encantaban los Gatos. Bueno, de hecho yo aprendí a tocar la guitarra con los temas de los Gatos. Sí. Lo fui a ver a un boliche que en la ruta 2 que se llamaba Bárbaros, el boliche. Lito Nebbia va a actuar a Bárbaros, en Calchaquí, claro, pero no me acuerdo entre cuál y cuál. Cerca de Epsilon, por ahí. Exactamente, cerca de Epsilon. ¿Qué pasa? Lito Nebbia cuando se presenta no toca la balsa, viento de no, presenta los temas nuevos que él va componiendo. Sí. La gente le pedía los temas viejos y él, obcecado, viste, necio, no tocó un solo clásico de los Gatos. Tocó todos temas, inclusive tocó un tema que se llama La Caída, que dura 26 minutos. ¿Sabés lo que fue? Sí, me imagino. Se levantó, dijo, a mí me han aplaudido, me han tirado cosas, me han escupido, dice, pero nunca me han ignorado como acá, váyanse todos a la mierda. Se fue recaliente el boliche. Sale del boliche y yo lo encaro. Lito, hay gente que le gusta lo que vos haces, por ejemplo a mí, que pimpa, así, pues estos negros de mí, estaba recaliente el tipo. Digo, mirá, yo tengo una banda, voy a hacer un recital, decía así, me pasa el teléfono de la mamá, mirá, porque no tenía representante, la representante era la madre. Así que hablé con la madre, combinamos un precio, lo volví a encontrar, la mitad por anticipado y la mitad antes de subir a tocar. Claro. Lito Nebbia se mandó un recital de puta madre en el Santa Lucía, y cuando baja, yo ya la había pagado, le digo, Lito, muchos de los que están acá que se rompieron los dedos aplaudiéndote hoy, no te dieron bola cuando fuiste a Barbie, y se cagaba de risa el tipo. Porque Scheinberg cuenta que él iba en un auto y ve que un auto se para y que no arranca, y baja a un tipo a revisarlo y es Lito Nebbia. Y entonces ahí Scheinberg le dice a Lito, ¿qué tal si venís a actuar en el primer festival? No, el segundo. El primero lo hizo Genius solo. El segundo viene que aparece Lito Nebbia en el escenario de Rosur junto a León Gieco. Y no te puedo decir la cantidad de gente que vino de la capital, de La Plata, de todos lados, porque no era un recital de bandas locales de Varela, era... Y se enteraron igual, se enteraron por los afiches, por la repercusión de la gente. Y cuando llegué yo, bueno, me abrazaron todos y me dice, ¿por qué no avisaste? No dijiste nada. Mirá, hubo un festival acá, salió en los diarios, qué sé yo. Había salido en un diario de acá de Varela, había salido una foto. Y le dije, bueno, mirá. Y después de eso, algunas bandas de Varela, o sea, empezaron a abrir como más puertas. O sea, se dieron cuenta que se hizo un festival con 700 personas y sin ningún inconveniente, sin ningún lío, nada como pensaban todos, porque cuando estábamos tocando había un patrullero en la puerta de prevención y no
los tipos no hicieron nada en todo el día, porque no pasó nada, ¿viste? Estuvo todo tranquilo. A lo que todo el mundo esperaba, que a lo mejor iba a haber algún despiole, ¿viste? Pero no, nada de eso, al contrario. El otro día, mucha gente de los que habían hecho propaganda nos felicitaban porque había estado bien, que no hubo lío, no hubo nada. Y eso le dio la pauta a unos cuantos para... Yo, por ejemplo, con Visión de Paz hicimos un par de recitales en distintos lugares. Veníamos de tocar en Luna Par y la verdad había sido un hito bastante importante en la carrera nuestra, y nos encontramos con ese concierto de rock en Florencio Varela, que bueno, pensábamos que bueno, era una actuación como si fuera un boliche o algo así, pero nos encontramos con realmente un festival importantísimo, con muchísima gente, y bueno, además las figuras que iban, que era Lito Nevia, y creo que no me acuerdo muy bien si no estaba León Gieco también. Así que bueno, para nosotros fue muy importante, y la verdad que el recibimiento de la gente fue maravilloso. Ahí quedaron varios amigos de por vida, pero lo importante de destacar es bueno, el resultado. El resultado ahí quedó grabado para nosotros, muy contentos de la zona, de poder haber estado en un festival tan importante en ese momento, tocar en el mismo escenario con Lito Nevia. Fue bastante, bueno, era importante para nosotros. Tuvimos un par de actuaciones después en Florencio Varela. En una de ellas fue el Boliche Quijote, que nos llevó el organizador del Festival de Santa Lucía, que bueno, la verdad que fue hermoso porque traíamos todo el bagaje de lo que había sucedido en ese festival. Sur Rock Sur, la historia del rock varelense contada por sus protagonistas.